La conquista de las bayonetas ya pasó. La conquista de los dólares ya pasó. Ahora es la conquista del amor. Y aquí estamos precisamente para decirnos hola. Buenas noches. Hoy es un día especial, les dije. Día de los muertos, día de ellos. Entonces, yo quiero expresar la voz de ellos que ya no están. Con la violencia, masacrando, eliminando, quisieron ellos callarnos. Lógico, éramos indígenas, éramos un peligro para ellos, porque no hay más poder que la voz del pueblo. No hay fuego que lo detenga. Mi nombre es Juan Carlos Chabajay González. Soy originario de San Pedro, acá en estas tierras, San Pedro de la Laguna, del lago Atitlán. Y acá estamos en un lugar lleno de vida. El divino maíz que está alrededor nuestro. Mi abuelo me contaba que el abuelo de él le contó de que nuestra energía se va a las milpas. Y ahí nos ponemos todos en las milpas. Cuando los soñamos a ellos, quiere decir que alguien pronto se va a morir. Se va a ir con ellos a las milpas, dice. Cuba era realmente una especie de burdel norteamericano. Cuba era un país que era prácticamente una colonia de Estados Unidos y lo que ocurre el 1 de enero es la verdadera independencia de Cuba. Hay un conjunto de beneficios que nuestro pueblo empieza a disfrutar con el triunfo de la revolución. La ley de la reforma urbana, la ley de la reforma agraria, la primera, la segunda ley. Cuba es el primer país que elimina completamente el analfabetismo en América Latina en 1961, hace más de medio siglo, y en un año prácticamente, que es el mismo año, por cierto, de la invasión de Playa Girón. The assault has begun on the dictatorship of Fidel Castro. On the heels of the air raids, landings were effected by rebels at several places on the Cuban coast, and the rebellion against the red-tinged dictator was on. In Cuba itself, the people have been exhorted by Castro to push back the invaders. Transcurría, como lo saben ustedes, el año 1961. Tenía yo 16 años no cumplidos. Había acabado de pasar una escuela de la artillería antiaérea en la base Granma y era tirador de una dotación. Nunca fui lo que se llama una persona valiente, pero ese día conocí qué importante es en los avatares de la vida y en la lucha misma el papel de la convicción. Y nosotros habíamos sabido de la revolución
en Guatemala. Que con una invasión más chiquita que la que nos hicieron a nosotros, derrotaron a Arben. En Cuba se hablaba libremente de que en cualquier momento nos invaden. Fidel sabía que el asunto era hacer una cabeza de playa, mantenerse ahí por un tiempo, traer un gobierno contrarrevolucionario para allá y pedirle a la OEA que lo reconociera como parte del país beligerante contra la revolución. Yo estaba trabajando en el INRA. Yo tenía la zona LB-17, que era Aguada de Pasajeros y la península de Zapata. Por tanto, mi tarea era quitarle la tierra a los latifundistas ahí en la hacienda, organizar cooperativas forestales o cooperativas agrícolas, entregárselas a los trabajadores, y en el 61 se produce el desembarco estando yo en la hacienda de Zapata. Desde el punto de vista militar, la zona fue muy bien escogida. Solamente falló una cosa, que generalmente a los norteamericanos, la CIA siempre ha fallado en eso, que es que desconoce, nunca piensa en la gente que está en el lugar. Están en el sur de Cuba, en una zona pantanosa, que iban a esperar que nadie le hiciera resistencia. Pues sí, no fue precisamente de la Fuerza Armada, que tenía pequeñísimos destacamentos ahí, pero los campesinos sí. La razón fundamental, la que Estados Unidos fue incapaz de comprender, es que la revolución cubana no había sido importada de la Unión Soviética, que la revolución cubana surgía de sus propias raíces, tenía explicaciones y causas nacionales cubanas. In 1950, Guatemala had the first communist-dominated government in the Western Hemisphere. By 1954, under the presidency of Colonel Jacobo Arbenz Guzman, Guatemala was well on its way to becoming the first full-fledged member of the communist bloc on this side of the Atlantic. It was then the United States, cooperating with Colonel Carlos Castillo Armas, who was later assassinated, and the current president, Miguel Ydigoras Fuentes, provided the moral and material means for the overthrow of Arbenz and the temporary removal of communism from the Western Hemisphere. Mi nombre es Raimundo Gallegos Moya. Por mis compañeros, soy más conocido por el nombre de Pavel. Soy originario de la ciudad capital, pero por escasez de terrenos, nosotros tuvimos que vender las herencias que teníamos allá en Guatemala y nos trasladamos para el Petén. Mi pueblo es San Juan Comalapa, pues antes del conflicto armado era un pueblo que tenía varias cooperativas. Cuando vino el conflicto armado, o sea, se incrementó todo este conflicto armado, también los que primero fueron blancos eran todos estos liderazgos que luchan por las cooperativas, que luchaban por mejores precios, que luchaban también por la legalización de sus tierras y el respeto a las tierras comunales. Empezó a tildarse a todos los líderes campesinos, se les empezó a tildar como comunistas y que iban a ser matados. Mi papá fue amenazado que junto con todos sus socios iba a hacer destruida la técnica y nos miramos obligados a abandonar lo que era nuestra pequeña casa, humilde y pequeña casa, pero era un hogar en el que compartíamos. Y todo eso tuvimos que abandonarlos para introducirnos en una selva donde más o menos andaban como 1,500 gentes. Nadie sabía por qué andaba ahí. Lo único que todo el mundo sabía era que quería vivir y que no quería morirse. ¿Por qué el Estado se ensañó contra todos estos liderazgos? Porque siempre se vio como un atentado. Hablar de reforma agraria, hablar de tierra para los campesinos, hablar de mejores precios para los productos. En la madrugada del 13 de noviembre de 1960, un grupo de oficiales se levanta en armas contra el gobierno. Se sucede el sublevamiento militar del 13 de noviembre de 1960. Las principales motivaciones eran la corrupción del régimen
y que el gobierno guatemalteco había prestado el territorio nacional para entrenar a los mercenarios cubanos que después fueron derrotados en Playa Girón. En 1962 hay una sublevación estudiantil en la capital. Son 2 meses en los que la gente se está enfrentando a la policía todos los días. Incluso la zona 5 de la ciudad fue declarada territorio libre durante un tiempo, no entraba el ejército ni la policía. Y pues era una locura, ¿no? Igual hubo un montón de muertos, heridos. El movimiento de marzo y abril le mostró a los jóvenes que los caminos eran cada vez menos, ¿no? Las FARC se dan a raíz de la unión de los militares del 13 de noviembre que ya habían agarrado aspiraciones sociales más amplias para su movimiento, ya se habían denominado revolucionarios, con la juventud y el Partido Guatemalteco del Trabajo. Marco Antonio John Sosa y Luis Augusto Turcios Lima eran 2 oficiales bastante jóvenes del ejército, que habían sido entrenados por el ejército gringo en operaciones contra insurgentes. Y fueron de los oficiales que no se rindieron después del 13 de noviembre, ¿no? Nunca hubo verdaderas posibilidades de libertad para el pueblo en las pausas de aparente y engañosa legalidad. El proceso describe siempre un círculo vicioso que pasa por reformas, cambios aparentes, ilusiones de democracia que pueden llegar hasta limitados desplazamientos en el poder, seguido luego de presiones, amenazas, intervención imperialista y vuelta de nuevo a la represión, al poder militar. Pero a todo esto hemos dicho basta ya. Febrero del 63 ya se instalan estos frentes. Uno está bajo el mando de John Sosa, otro bajo el mando de Turcios. El frente de Turcios toma el nombre de Edgar Ibarra, la guerrilla de Edgar Ibarra, que después se llama Frente Guerrillero de Edgar Ibarra. Y John Sosa continúa con el nombre de MR13. Pero la asistencia norteamericana se volvió sacrosanta. A partir de entonces era muy fuerte. Las directrices se daban desde la embajada. Y dispusieron a hacer listas de personas que había que fusilar, que eliminar. Y las pegaban en las paredes. Se llamaba la mano blanca. Cuando Méndez Montenegro asume, él lanza la ofensiva contra la guerrilla, que empieza el 2 de octubre del 66 con la muerte de Turcios. A los 2 días van miles de soldados para la sierra. En un año terminan con la guerrilla de la sierra. La vida en los bosques es importante y no se hace por sueño de nadie. Se construye, entonces día a día hay que conocer qué es lo que nosotros podemos consumir y tranquilamente vamos a permanecer el tiempo que necesitamos en el bosque y podemos sobrevivir. Este es el árbol de Ramón. En el tiempo del conflicto armado interno, este árbol funcionó como una importante fuente de alimentación, pero nos servía para otras cosas muy importantes también. Calidad de agua. Se aguarda aquí, no hay ningún problema. Por otro lado, también él tiene agujeros, así como ya miren. En esos agujeros nosotros podemos aguardar municiones, comida y todo lo demás que queramos. Para la última cosa que puede servirnos también es, vamos 5 o 6 caminando, un compañero se pierde y entonces el compañero que está perdido busca una de las gambas, se llama esto, que suena y le hace. Los otros compañeros, mucha, ahí alguien perdido, ¿quién es? Es Juliano, órale pues. Y el ejército puede estar cerquita, pero si simplemente oye, es un cheje el que anda ahí. Le contestó otro, son chejes. Pero si uno dice, ¡Danilo! Ahí anda uno que se llama Danilo. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí.
Todo esto era fue la primera. Todo esto era guerrilla. Fue la primera guerrilla. La primera fase. Nosotros salimos de esta zona de acá, nos vamos para Alta Verapaz. Cuando fracasó el movimiento guerrillero en el oriente del país, entonces nosotros nos trasladamos con la guerrilla que teníamos hacia Baja y Alta Verapaz para reconstruir el movimiento guerrillero. Yo creo que fue el momento más importante de reflexión, porque era donde nosotros ya entramos a revisar la experiencia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué fracasamos en el oriente? A principios de los 70 el movimiento armado se encuentra en una fase de reorganización. A partir de entonces sus principales protagonistas son el Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, la Organización del Pueblo en Armas, ORPA, el Partido Guatemalteco del Trabajo y las Fuerzas Armadas Rebeldes. Como nosotros repetíamos el marxismo que iban a aprender a la Unión Soviética, y que iban a aprender, hablábamos de que la clase obrera era la clase de vanguardia. Entonces, cuando los compañeros campesinos dábamos las reuniones de la guerrilla, decían, bueno, sí, pero la clase de vanguardia aquí no está, porque aquí en la montaña no hay obreros, o sea, pues nosotros partíamos de una idea que era fundamental, es decir, la lucha armada es producto de la agudización de la lucha política. Entonces hay que hacer la organización revolucionaria de masas a nivel nacional, entrarle a los sindicatos, entrarle a las organizaciones campesinas, a los estudiantes, a los intelectuales y establecer una relación política con los partidos políticos democráticos de las capas medias de la población. Eso era lo que nosotros planteábamos. En ese momento aparece en Guatemala un planteamiento de carácter teórico al principio, y es el elemento de la participación de los indígenas. Porque ese era el momento en que se revisaba el colonialismo para ver cuánto nos había heredado y cuánto lo teníamos todavía. Y por supuesto, la raíz de todas las desigualdades que eso creó. Entonces habían planteamientos de que en Guatemala lo que existía no era una lucha de clases exactamente. El régimen colonial fue sumamente explotador y creó las categorías sociales que todavía persisten. Los encomenderos y sus sucesores pues monopolizaron las tierras las arrancaron a la gente acá, desposeyeron a la gente de todo, atentaron permanentemente contra su dignidad y sobre esa base estructuraron su colonia, sobre esa base se estructuraron las repúblicas, sobre todo en esta región. Bueno, según la historia cuentan de que el pueblo sutujil era feroz, pues, cuando vinieron los españoles. Daban su vida por quien sea, pues, que sea su hermano. Entonces eso fue lo que motivó, pues, al pueblo a no dejar, pues, a no estar derrotado, pues, contra esa situación que estábamos viviendo en Guatemala. Yo todavía lo viví un poco, pues era niño, muy pequeño, donde mi papá nos cuenta pues la situación de nuestro pueblo y más en la situación de Santiago Atitlán, que ahí los estaban masacrando. Santiago es un pueblo aguerrido, un luchador, entonces ellos quisieron ahogar esa lucha, porque era un miedo también que tenía el gobierno, o sea, tenían miedo pues a que se haga una nueva revolución como el del 44. América Latina es una región subdesarrollada y dependiente. La invasión europea del siglo XVI lo que hace es incorporarla a la naciente formación económico-social capitalista como suministradora de oro y plata que abona el proceso de acumulación originaria del capital. En el momento de las luchas por la independencia había dos sistemas de contradicción.
Uno era la contradicción entre metrópoli y élites coloniales, y el otro era las contradicciones sociales dentro de la colonia propiamente dicha. La relación colonial, o sea, la contradicción entre metrópoli y colonia tiene un desenlace, y ese desenlace es que se sustituye la dominación colonial por la dominación no colonial. Pero hay el segundo sistema de contradicciones, digamos, las contradicciones sociales no se resuelven. Centroamérica ha vivido un conflicto mucho más intenso que la región, en términos de unidad política. Porque aquí en Centroamérica no hubo revolución independentista. Entonces nacimos a la historia actual de la región con un gran déficit cívico. Y cada vez que hay una revolución o un proceso revolucionario, se incendian los pueblos en distintas magnitudes, pero se incendian. Lo mismo pasó con la revolución guatemalteca. Se cayó la dictadura de El Salvador, se cayó después la dictadura de Honduras, casi se cae la dictadura de Somoza. Tenemos flujo y reflujo de la lucha más revolucionaria. Tenemos además la importante experiencia del triunfo de la Unidad Popular en Chile, la elección del compañero presidente Salvador Allende en el año 1970. A la lealtad del pueblo responderé con la lealtad de un militante socialista, y como presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa de la Unidad Popular. Como todos sabemos, el presidente Allende fue derrocado por un golpe de Estado fascista en el año 73. Que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Y después hay un segundo importante momento de flujo, en el año 79, cuando se produce el triunfo de la insurrección del movimiento de la Nueva Joya en Granada en abril del año 79. They are opposed to any small independent countries. Y después el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en julio del propio año 79. 20 años antes había triunfado la Revolución Cubana. De manera que el aporte que hace la Revolución Cubana es que aquella fusión entre antiimperialismo y marxismo que se había establecido en Mella, en Mariate y en Carabobo y que se había roto, vuelve a expresarse. En este caso, los símbolos serían Fidel Castro y Che Guevara, y abren el horizonte. Pero no solamente la Revolución Cubana, también lo fue la Revolución Mexicana de 1910, porque Sandino se formó en México. Y también incidió sobre nosotros la Revolución Guatemalteca del 44 al 54. Y resulta que cuando triunfa la Revolución Popular Sandinista, había una suerte de convergencia de todos estos procesos, pero con el pivote del socialismo. Fue la etapa, los primeros 10 años, que son los que se mantuvo el frente en el poder. Era emocionante poder construir cosas de la nada, porque nos dejaron el país destruido. Las tareas de la reconstrucción nacional como una de las tareas más importantes. Tomar el poder fue más fácil que mantenerlo. Y solo la fuerza de las masas, de los obreros, de los campesinos, de los jóvenes, de todos los sectores de la sociedad, harán que esta revolución siga adelante y harán que siga siendo el ejemplo de todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo. San Ramón es uno de los municipios a nivel de país que más cooperativas tiene, que más organizada la gente está. Considero que la cooperativa, el cooperativismo es una asociación más democrática, donde la gente decide, donde la gente dice esto me gusta, esto no me gusta, esto hagamos, esto no hagamos. Antes de los 80 trabajamos allí como colaboradores en la guerrilla, ¿verdad? Éramos muy jóvenes y creíamos que había que hacer cambios en nuestro país para el bienestar de la familia.
aportamos ahí un granito de arena, digamos. El campesino nicaragüense fue duramente explotado e incluso desalojado de sus tierras para beneficio de la minoría terrateniente somocista. Como dijo Bernardino Díaz, no somos aves para vivir del viento, no somos peces para vivir del mar, somos hombres para vivir de la tierra. Las actuales cooperativas, donde ya trabajan miles de campesinos, son los primeros resultados de una política dirigida a aumentar la producción agrícola nacional. Y el modelo cooperativo se toma del legado de Sandino. Sandino fue el que formó la primera cooperativa, ¿verdad? Allá por los años 30 en Nicaragua. Y San Ramón se convirtió en un bastión de la reforma agraria. Es algo que se conquistó y yo considero que no puede caerse. Pero lo otro importante tal vez que está ocurriendo en la UCA en este momento es la parte del relevo generacional. El movimiento cooperativo aquí se va a mantener si lo continúan los chavalos y las chavalas, si no, no. Entonces, es a partir de que triunfa la revolución sandinista que entonces somos convocados inicialmente por los sandinistas para reunirnos en Nicaragua, las tres organizaciones, y discutir el tema para lograr unificar el movimiento revolucionario guatemalteco. Ya para el 80 pues había una organización grande que dio origen a muchos combatientes, pero que también eso provocó algún relajamiento en la gente, como mucha confianza, y se generó fuga de información, ¿no? Lo que fue aprovechado por la inteligencia del ejército, por la G2. Entonces ya fue ubicando, ¿no?, dónde estaban algunos organizados, y fue así como dio origen a la represión, ya así selectiva. El enemigo, cuando se emigró con el pueblo ya casi que insurreccionado, lo que hizo fue desatar las masacres de tierra arrasada y mucha gente se fue huyendo a las selvas buscando armas y no existían armas para poderse defender. Entonces empezaron las desapariciones así, urbanas una tras otra, era goteado, ¿no? En el 78, 79, iniciaron las primeras desapariciones forzadas en mi pueblo. Muchos de mis compañeros fueron secuestrados en el 79 y también otros asesinados. Fue cuando, dentro de la doctrina de la seguridad nacional, que la elaboraron los gringos, surge la idea del enemigo interno. Entonces, el enemigo interno para ellos era el civil que protege al guerrillero. Porque todo aquel que vivía apartado de los poblados, pues era gente, para ellos era gente guerrillera. Entonces nosotros decíamos que el delito de muerte era ser uno pobre. Y tenían su metáfora ahí de que hay que quitarle el agua al pez. Entonces el agua era toda esta gente y el pez la guerrilla. Entonces, matando a estos, el otro ya no podía sobrevivir. La población civil es a la guerrilla lo que el agua es al pez. Los derechos humanos definitivamente es una política que favorece únicamente a los países del bloque socialista. El que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser fusilado y no asesinado. ¿Estamos? Porque tenemos nosotros la obligatoriedad de decirle al pueblo, estos son los derechos constitucionales. 80, 81, 82, que fueron los años más difíciles de represión, fueron los años más duros donde perdimos nuestras familias también. Entonces la guerrilla que se forma se queda sin base social.
Y además con la inexperiencia que nosotros teníamos, eso nos hizo sentir pues, más duro la situación. Yo no estaba ya en el pueblo, pero supe 3 años después que mi padre había sido secuestrado por los militares y hasta ahora no lo hemos encontrado. Y bueno, con esa pérdida creo que desde allí el dolor fue muy fuerte para nosotros, la impresión de pensar que estos familiares formarían la lista de desaparecidos en Guatemala y bueno, que hasta ahora han pasado tantos años y aún no los hemos encontrado, ni entre los vivos ni entre los muertos. La muerte en el maya, nosotros decimos kamik sachik. Kamik es muerte, sachik es desaparición o expansión. O es como algo pues que se expande. El cuerpo, la materia se queda, pero la energía sigue. Ese no tiene límites. Porque al morir empieza el principio de otra vida. Que está aquí mismo, que vive en nuestro entorno, es parte de nosotros también. Entonces eso es lo que es la conexión entre los ancestros. Pues están aquí, en este espacio, pero no los podemos ver. Pero así como lo sentimos nosotros, nuestro espacio, así lo sienten ellos.